A esta hora como todos los días, el devocional de mañana oirás mi voz. En conexión con Poderosa Celestial Radio. Y la palabra de hoy es una palabra de mucha bendición para todos nosotros y se encuentra allí consignada en la carta a los Colosenses capítulo 3 versículo 13, más exactamente en ese versículo nos habla de algo muy importante que es lo que el Señor nos pide a nosotros mientras que existamos en esta tierra. La palabra de Colosenses inicia hablando sobre el revestido del nuevo hombre. También nos habla de la vida antigua y también de la vida nueva. También nos habla de algo importante que se llama los deberes sociales de la nueva vida. Algo importante que muchos tienen en poco y deberíamos en las congregaciones, en los cultos, hablar de esto que es bastante importantísimo sobre los deberes sociales. Tenemos deberes sociales, tenemos reglas para hogares cristianos. Es lo que nos quiere decir aquí la palabra en Colosenses capítulo 3. Y exactamente viene hablando sobre la relación o el contraste de la vida antigua y la vida nueva de Colosenses capítulo 3:5 hasta el 17, pero señala en el versículo 13, cuando nos viene hablando de que no mintamos los unos a los otros, porque eso ya pertenece, la mentira a la vieja humanidad, y que nos revistamos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Pero también nos invita a ser vestidos como escogidos de Dios, escogidos, no dice llamados, dice escogidos de Dios, escogidos santos, escogidos amados, porque Efesios capítulo 1 dice que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo en amor. Fuimos escogidos con entrañable misericordia, fuimos escogidos con benignidad, fuimos escogidos con humildad, fuimos escogidos con mansedumbre, fuimos escogidos con paciencia. Y esa escogencia del Señor nos invita a que nosotros realmente demos de gracia lo que no ha sido asignado de gracia a cada uno de nosotros. Pero el versículo 13 nos invita a soportando unos a otros y perdonando unos a otros. Y mire lo que dice, que si alguno tuviere queja contra otro, hay un punto allí, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Es como una orden imperativa realmente lo que el Señor nos manda a decir en Colosenses capítulo 13. Y esta palabra soportando quiere decir realmente que tenemos que sobrellevar, tenemos que aprender a sobrellevar las cosas, tenemos que aprender a sobrellevar, en una de las versiones dice, sostenerse uno mismo en contra de esa situación o padecer por causa de esa situación o sufrir por causa de esa situación. Algunas versiones dicen sobrellevando los unos a los otros. Tenemos que aprender a sobrellevarnos. Tenemos que aprender a ser tolerantes. Tenemos que aprender a ser siervos sufridos. La palabra también nos habla a nosotros del buen soldado.
dice la palabra, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, porque algunos decimos que somos buenos soldados, pero realmente no queremos sufrir por el amor del Señor, el que nos entregó. No tenemos paciencia muchas veces. La versión NTV dice, sean comprensivos con las faltas de los demás. Eso es lo que quiere decir, es soportaos, que seamos comprensivos, porque de la misma manera que los que están al frente de nosotros cometen faltas, así de la misma manera ellos ven a nosotros cómo cometemos esas faltas. Entonces la invitación es que tenemos que saber conllevarnos mutuamente con paciencia, de modo que nos toleremos. Mire lo que dice, nos tenemos que tolerar algunas cosas unos con otros. A veces, dice la palabra del Señor, como si fuera un sufrimiento por el amor de Dios. Y una de las cosas que nos da Gálatas capítulo 5, que nos invita, que nos habla allí, Gálatas capítulo 5, que tenemos que andar en el Espíritu. Y la primera carta de Corintios capítulo 13 también sella esta cita bíblica de hoy, cuando dice que el amor es sufrido, pero se refiere el amor ágape, que es el amor de Cristo. O sea, como si nos estuvieran diciendo, mira, Cristo es sufrido, Cristo es benigno, Cristo no tiene envidia, Cristo no es jactancioso, Cristo no se envanece, Cristo no hace nada indebido, Cristo no busca lo suyo, Cristo no se irrita, Cristo no guarda rencor, Cristo no se goza de la injusticia, Cristo se goza de la verdad. Cristo todo lo sufre, Cristo todo lo cree, Cristo todo lo espera, Cristo todo lo soporta. Y si la palabra nos dice que el amor, porque aquí habla del amor ágape, no del amor erótico, ni filial, ni nada de esas cosas que nos invita el mundo. Aquí estamos hablando del amor de Dios, del amor de Cristo, del sufrimiento de Cristo por el comportamiento de nosotros. Porque Cristo todavía sufre en este tiempo el tolerarnos a nosotros. Muchas veces nosotros no queremos tolerar a otros, pero sí queremos que Cristo nos tolere a nosotros. La palabra dice claramente que tenemos que ser como niños. No quiere decir de que nosotros tenemos que ser infantiles. Y más sin embargo, Cristo nos tolera a nosotros las pataletas diarias que nosotros cometemos hacia Él, las injusticias que cometemos hacia Él. Y que nos vamos contra el amor del Señor. Si el Señor nos está dando un consejo que usted y yo tenemos que perdonarnos, ¿por qué no lo hacemos? Hay un peligro en no perdonar a una persona. Lo dice por allá en Mateo capítulo 6. Lo dice claramente. Y parece que la iglesia, Dios mío, resalta algunas cosas que nos convienen y omiten y tachan algunas otras cosas que no convienen. Y no sabemos el Padre Nuestro. Y no sabemos la cita de Mateo capítulo 6 que habla de Jesús y la oración, que es el Padre Nuestro, conocido como el Padre Nuestro. Pero en el Padre Nuestro nada más decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y
decimos esas cosas como algo repetitivo. Y una de las cosas que el Señor advierte a su iglesia es que no seamos repetitivos. Pastor, pero yo no lo hago así cuando yo oro con el Señor, yo lo hago a la manera que el Espíritu Santo me direcciona. Eso está bien. Pero también hay que tener en cuenta que esta oración de Jesús o la oración del Padre Nuestro no termina en lo que siempre terminamos, que dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La palabra dice, perdonanos a nosotros nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y la gente dice, finaliza allí muchas veces, inclusive finaliza en el otro versículo que dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pero la oración no termina allí. Esa es una oración básica, una oración religiosa, una oración general, una oración que nuestros padres nos enseñaron. Amén, dicen amén. Pero fíjense, dice, se vuelan ahí el pedazo u omiten el pedazo donde dice, porque tuyo es el reino, eso hace parte de la oración, y el poder y la gloria, eso hace parte de la oración por todos los siglos. Amén. Pero hay una parte en Mateo capítulo 6, 14, 15 que es una parte bastante contundente para la humanidad. No solamente para la iglesia de Jesucristo, sino para toda la humanidad. Donde dice que, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, y mire que Colosenses capítulo 3, 13, nos está invitando, perdonándoos unos a otros, si alguien tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y Mateo capítulo 6, 14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, aquí hay algo que agregar, que está escrito, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pastor, ¿qué pasa si yo no perdono? Pues te lo dice Mateo capítulo 6, 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, la solución la tenemos en nuestras manos. O perdonamos a los que nos han ofendido, o aceptamos el no ser perdonado por Dios. Así usted diga que Dios no hace acepción de personas, que Dios es bueno, que Dios es misericordia, que Dios me perdona, pero nos pone a nosotros una condición que no todo el mundo te lo predica. Y Mateo capítulo 6, 16, entonces habla del ayuno, dice, cuando ayunéis, no seáis austeros. Al parecer quiere decir que el ayuno tiene mucha relación con el perdón. Porque el que no perdona, no ama. Y el que no ama, odia. Y el antónimo del amor es el odio. Entonces quiere decir allí que si usted no perdona la ofensa de alguien, no lo ama. Y si no lo ama, entonces lo está odiando o tiene algún disgusto, alguna rabia, porque usted es el ofendido. Y el Señor nos invita a nosotros que tenemos que ayunar al odio, que tenemos que abstenernos a odiar. Eso es algo importantísimo que el Señor nos dice y nos muestra en su palabra.
Nosotros no lo queremos hacer, porque a nosotros no nos parece. Pastor, porque usted no sabe lo que pasó. No, yo no lo sé, pero Dios sí sabe lo que pasó. Y la exigencia que nos da a nosotros como cuerpo de Cristo es que usted tiene que perdonar. O perdonas o no eres perdonado. Lastimosamente, encontramos y vemos a muchos hermanos en Cristo y hermanas en Cristo que predican la palabra todavía con rencores y con odios dentro de su corazón. Y va a llegar el día, porque eso debería darle a uno como temor y temblor, porque la misma palabra dice que llegará el día en que muchos dirán, ábrenos, ábrenos. Y el Señor va a responder, no os conozco. Señor, pero ábrenos, en tu nombre eché fuera demonios. En tu nombre sana enfermos. En tu nombre profetizamos. En tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor dice, no es una parábola, es una advertencia del Señor. Entonces el Señor dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque muchas veces quizás lo hicimos para aparentar delante de los hombres que estamos bien con Dios. Y fíjense que en Mateo capítulo 6, cuando habla de la oración del Padre Nuestro, dice, no hagáis como ellos, que lo hacen de una manera pública, orando al Padre, y se dan golpes de pecho para que todo el mundo los vea. Y lo que le dice a la iglesia, al cuerpo de Cristo, al discípulo amado, a nosotros, como esposa del Señor, como la novia, no lo hagan como ellos. Me gusta una parte importante en Mateo capítulo 7, 21, cuando dice, no todo el que me dice, Señor, Señor. Es que ahí hay una cosa bastante impresionante, hay una revelación en esa parte importante. Porque en el 7:22 de Mateo dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Pero desconociste a uno de esos señores. Porque muchas veces lo hacemos para publicarnos, para vender nuestra imagen, para promocionarnos. Pero realmente por dentro, el Señor confronta a los fariseos y les dice, es que ustedes están por fuera emblanquecidos. Y aparentan ser bóvedas limpias en la parte externa. Pero en la parte interna lo manejan de una manera completamente diferente. Y el Señor comienza a expresar los ay de dolor. Y Mateo capítulo 23, 27 lo dice, ay de vosotros escribas. Mira quién se lo dice, los escribas, que eran los secretarios, los que también conocían la ley, y los fariseos ni se diga. Y le dice, hipócrita, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Por dentro.
Y mire lo que dice en el 28, Mateo capítulo 23, 28. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Podríamos hablar entonces que al Señor no le importa cómo nos vistamos, al Señor le importa es lo que está por dentro de nosotros. Y hay una palabra en Gálatas dice que tenemos este gran tesoro, este buen tesoro en dentro de este vaso de barro. Mucha gente dice que no interesa lo de adentro sino lo de afuera. Algunos dicen que no interesa lo de afuera sino lo de adentro. Y le tengo noticias. Interesa lo de adentro e interesa lo de afuera. Porque este es un tipo de lo que estaba allá en Éxodo capítulo 25 y en Éxodo capítulo 37, que nos habla que todos los utensilios que iban a estar en el altar de Dios tenían que ser cubiertos de oro puro por dentro y por fuera. Es un antitipo de lo que quería Dios para este tiempo con su iglesia, con nosotros. Lo mismo el libro de los Reyes nos habla de que las paredes fueron esculpidas y habían diversas figuras, querubines, palmeras de botones por dentro y por fuera. También nos habla que el piso de la casa tenía que ser cubierto de oro por dentro y por fuera. Y el Señor nos habla a nosotros de lo que debe estar por dentro y lo que debe estar por fuera. Inclusive creo que hay un proverbio que dice que el corazón alegre hermosea el rostro. El corazón que está internamente en paz, en tranquilidad, en alegría, en gozo, ministra el rostro tuyo. Lo que está por dentro es lo que tú reflejas en el rostro. Si estás cargado, eso se va a reflejar en tu rostro. Si estás cansado, se va a reflejar en tu rostro. Si estás triste por dentro, se va a reflejar en tu rostro. Todo lo que la persona ministra en la parte interna se refleja en su rostro. Escrito está. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento, las que nos trae el Padre, las que nos trae el Hijo y las que nos trae el Espíritu Santo, ministra por dentro, pero se refleja en nuestro rostro. Escrito está, vamos a la palabra. Porque yo recuerdo que en Génesis capítulo 4, cuando Abel y Caín presentaron las ofrendas, dice la palabra claramente que lo que estaba ministrando a Caín por la parte interna lo hizo reflejar en su rostro delante de Dios. La palabra dice claramente que cuando Caín mostró su ofrenda, entonces al mirar al Señor a Caín con la ofrenda que no lo agradó por lo que tenía dentro de su corazón. Y lo que tenía dentro de su corazón, dice la palabra, que lo reflejó en su rostro, dice, decayó su semblante. Y entonces Dios les pregunta a Caín, ¿por qué te has ensañado? O sea, ¿por qué te has enfurecido? ¿Por qué te has irritado? ¿Por qué te has encolerizado? ¿Por qué te has enojado? ¿Por qué te has airado en contra de tu hermano? De tal manera que lo quieres matar.
Y terminó Abel muerto. ¿Por qué, pastor? Porque el pecado de Caín está a la puerta. Ya Dios sabía que Caín iba a cometer el homicidio por lo que estaba ministrando su corazón, la parte interna del corazón. Ya sabía que Caín iba a cometer el homicidio. Pastor, ¿por qué no lo detuvo? Porque Caín no aceptaba un señorío de su hermano. Porque Caín era el primogénito. Y había una condición de Dios que dice claramente que entonces el mayor servirá al menor. No era una ley publicada, pero ya estaba establecida por Dios. Y quizás ellos conocían esa ley. Quizás lo que le cayó mal a Caín era no ser esclavo de nadie, y mucho menos de un pequeño, y mucho menos de un menor que él. Eso se llama, como pastor, prepotencia. ¿Cómo se llama eso, pastor? Orgullo. ¿Cómo se llama eso, pastor? Altivez de corazón. Y fíjese que la palabra nos dice también a nosotros que al altivo lo mira de lejos. Hay unas versiones que dicen que al altivo lo tiene en poco. Entonces yo no puedo pretender como ministro predicar el evangelio limpio del Señor teniendo todavía mi corazón lleno de muertos. Mi corazón lleno de inmundicia. Con resentimientos hacia otros. Porque eso va ministrando, dice la palabra, que eso carcome. Eso va carcomiendo a una persona internamente y no hay paz en la persona. Y entonces cuando comienzo a mirar escenas de muertos, de sombras, pastor, vi esto en la casa, pastor, sentí esto en la casa, porque es algo que está reclamando. Porque no hay paz en el corazón de la persona. Porque no se está dejando ministrar de la persona. Y usted puede hablar en lenguas e interpretar lenguas para lucirse. Como dice la palabra en Mateo capítulo 6, se lucen con los demás o delante de los demás. Pero por dentro están llenos de odio. Están llenos de aborrecimiento. Y la primera carta de Juan 3:15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En pocas palabras, pastor, está perdido. Porque por dentro está lleno de huesos de muertos. Eso es lo que dice el Señor. Está lleno de huesos. ¿De cuáles huesos, pastor? De los que ha matado inclusive con su propia lengua. Hay muertos dentro de esas personas. Entonces la reflexión sería, ¿cuántos muertos llevo por dentro? ¿Cuántas cosas no le quiero dar vida? ¿A cuántas personas no quiero perdonar? ¿A cuántas personas aborrezco? ¿A cuántas personas odio? ¿A cuántas personas les tengo resentimiento? Y la misma palabra dice que nosotros hemos pasado de muerte a vida, pero hay algunos que no han pasado de muerte a vida. Hay algunos que están en muerte y van para el lago que arde con fuego y azufre. Eso es lo que nos dice la palabra. Es que la misma palabra nos dice en Juan capítulo 3, cuando nos habla de esto, porque estamos hablando es de algo que nos exige el Señor a nosotros
es que nos tenemos que amar los unos a los otros, así usted no quiera. Es una orden perentoria. Y fíjese que Juan capítulo 3:12 dice, no como Caín. Porque cuando una persona no quiere cambiar, dice claramente aquí, es del maligno. Y usted le puede decir, Señor, Señor, pero ahí le falta algo. Como quien dice, faltan 5 centavos para el peso. Y la misma palabra dice, porque sus obras eran malas y la de su hermano eran justas. La invitación es que el Señor nos ha pasado de muerte a vida a nosotros, los que queremos aceptar la condición del Señor. Él sí nos pone condiciones. Y esta es una de las condiciones. Que tenemos que amar al hermano con sus defectos y con sus manías. Estamos hablando del hermano en Cristo y también estamos hablando del hermano como prójimo, del hermano biológico. Más bien persuadirlo y corregirlo. Pero lo que no quiere el Señor en nuestras vidas es que nosotros estemos llenos de aborrecimiento, estemos llenos de homicidio, estemos llenos de oscuridad, estemos llenos de envidia, de odio y todas esas obras de la carne que está en Gálatas capítulo 5 que ministran a una persona. Alabado y bendito el nombre de el Señor. Por eso es que no lo podemos hacer hipócritamente. Él dice, mira, ustedes son unos hipócritas, le dice el Señor a ellos. Ustedes son hipócritas. Pastor, ¿por qué él los trató de hipócritas? Porque ellos lo hacían de boca, ellos lo hacían de lengua. Y la invitación en la primera carta, capítulo 3:18, usted lo puede buscar en su Biblia electrónica o tradicional, búsquelo por favor para que constate o confirme esta palabra. Primera carta de Juan, capítulo 3:18 lo dice. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua. Y parece que dijera todo lo contrario. Porque realmente nos hemos acostumbrado, me incluyo allí, que amamos más decir las cosas de palabra, de boca y de lengua. Pero lo que menos nos gusta hacer es hacer las cosas de hecho y hacer las cosas en verdad, no hipócritamente. Y fíjese que dice que cuando lo hacemos de hecho y cuando lo hacemos de verdad, allí entonces conocemos nosotros que somos de la verdad. Y estamos asegurando que el corazón de nosotros le pertenece a Dios. Y muchos decimos que el corazón de nosotros le pertenece a Cristo, pero el corazón de nosotros realmente, internamente, nos reprende delante de Dios. La conciencia nos reprende, la conciencia nos mata. Por eso cuando le traen a la mujer adúltera, el Señor se la trajeron completamente desnuda y todos estaban armados con una piedra para lapidarla, para irse en contra de ella. Cuando el Señor los confronta, dice la palabra, que a ellos no los acusó el Señor tampoco. A ellos no los acusó el Señor tampoco. A ellos los acusó algo que se llama como pastor. Juan capítulo 8, búsquelo, por favor. Evangelio de Juan capítulo 8 dice, ¿qué fue lo que los acusó a ellos? No los acusó el Señor. No los acusó la mujer. No los acusó los supuestos testigos que traían. Los acusó, Evangelio de Juan 8:9, dice, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, aleluya. Pastor, ¿qué los mató? La conciencia. Pastor, ¿qué los acusó? La conciencia. Quizás estos tenían la conciencia más sucia que la misma mujer. Y el Señor dice, yo tampoco te voy a condenar. Porque Él le dice, ninguno te condenó. No, ellos se condenaron a sí mismos por la conciencia. Pero yo estoy viendo, quizás dijo el Señor, ¿verdad? O sintió que tu conciencia aún con lo que dicen ellos que cometiste es más limpia que la de ellos. Pero yo no te voy a condenar. Pero sí te voy a decir algo. Vete y no peques más. Inclusive vete y no guardes rencor contra ellos. No guardes rencor
contra los que te iban a tirar la piedra. No guardes rencor contra los que te tiran la piedra. No guardes rencor contra los que te atropellan. No guardes rencor contra los que te vituperan. Dice la palabra que bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, diciendo toda clase de mal, mintiendo. O sea que el Señor nos está proyectando para que nosotros pongamos ese escudo de la fe y que todos los dardos que vengan del maligno caigan a tierra. Porque lo que viene con esta disposición de maldad, de homicidio, de mentira, eso viene del maligno. Y el maligno puede usar a cualquier persona, inclusive hermanos biológicos, personas de la misma familia biológica y también personas de la misma familia en Cristo. Los puede usar. Escrito está. Si usó la mente una condición de Pedro que estaba débil, para que hipócritamente dijera que él iba a interceder por el Señor. Nada de esto te acontezca, Señor. Y el Señor lo reprende y le dice, apártate de mí, Satanás. Porque pudo discernir en el espíritu que había algo en el comportamiento de Pedro que no era usualmente de él. Hay un cambio. Y ofreció la vida por él. Y ofreció defenderlo. No era malo lo que Pedro le estaba ofreciendo al Señor, no era malo, era bueno. Pero él pudo ver de que había algo que no estaba bien en Pedro y él estaba siendo usado por una condición satánica. ¿Y a quién más le pasó eso, pastor? Al apóstol Pablo. Había una condición satánica en una mujer que era pitonisa, que era divina, y decía y hablaba bien del apóstol Pablo. Este es un verdadero hombre de Dios. ¡Qué maravilla! Y la palabra dice que así demoró muchos días atrás de lo que hacía Pablo, diciendo, este es un tremendo hombre de Dios, un verdadero hombre de Dios. Hasta que Pablo pudo discernir en el espíritu que lo que estaba hablando la boca de esta mujer era un espíritu de adivinación y la echó fuera de ella, la hizo libre. Entonces podemos indicar que Pedro quiso hacer o darle al Señor una ayudita extra, que era buena. Y la divina dijo algo bueno de Pablo. Por eso el mismo Juan, en las cartas de Juan, dice, probad los espíritus si son de Dios. Probad los espíritus si son de Dios. Y es lo que siempre se nos olvida a nosotros como iglesia. Y es lo que siempre se nos olvida a nosotros discernir lo que Dios nos habla en la palabra. Entonces podemos cerrar como comenzamos, en la cita Colosenses 3:13, donde nos dice, sopórtense unos a otros, perdónense, no deje que el pecado lo lleve a que venga el sol, se oculte, y el enojo y la envidia y el odio y resentimiento duerma con ustedes. No lo hagan de esa manera. Si realmente amamos a Cristo, no lo hagamos con la boca, hagámoslo con los hechos. Hagámoslo con el corazón, con la conciencia limpia y con la conciencia tranquila. Pablo lo expresaba muchas veces, yo tengo mi conciencia limpia. Pablo le decía a ellos, yo tengo mi conciencia limpia. Inclusive creo que
En el Antiguo Testamento también creo que es Samuel, creo que expresó algo así. Dijo que él tenía la conciencia limpia con ello, que él no le había robado ningún asno, ningún animal, ni nada, y que él estaba haciendo las cosas bien. Qué bonito cuando usted dice, yo estoy consciente que las cosas las estoy haciendo bien. No en el comportamiento, como dice la palabra, no lo hagan por delante de los hombres ni para los ojos de los hombres. Hágalo porque sabe usted que Dios lo está observando 24/7. Aleluya. Alabado y bendito es el nombre del Señor. Así que toda la gloria, toda la honra, toda la exaltación sea para nuestro Padre Celestial en este maravilloso día.